frecuentes de la ginecobstetricia, sobre todo lo que es la parte de obstetricia. ¿Ya? ¿Puedes estar con uno? Para que se entiendan ahí un poco. Miren cómo cambia la letra de los estudiantes de medicina cuando están en primer año, muy bonito, bien formaditas las letras, y poco a poco, al final de la carrera ya no se entiende casi nada. Eso para que se distraigan algo, pues están como estresados toda la mañana en seminarios, en práctica, en clase. ¿Ya? ¿Terminaron? Muy bien. Continuamos. Para los que quieren hacer anestesiólogos, cirujanos, cada cosa que está en su mandil, su ropa, complicado. El internista con sus vómitos, el cirujano con sangre, el urologo con orina y el anestesiólogo con café a veces. A veces malinterpretan las cosas, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver casos clínicos inicialmente, después lo vamos a revisar al final, después que le explico todo, ¿ya? Entonces acá ven una gestante de 18 años, esta 2 para 0100. Ya supongo que todos saben lo que es la fórmula obstétrica, ¿no? Supongo, ¿no? Ya estamos en la mitad del curso. Es importante que sepan, ¿no? Porque están entrando a internado acá que... Ustedes no entran en internado, pero ¿no? ¿O sí? Todavía para repasar algo. Ya, me pasé, ¿no? Ya. Entonces, una gestante de 18 años que está 2 para 010 de 30 semanas, que por última regla se saca este tiempo, refiere pérdida de líquido vía vaginal de 6 horas sin contracciones, percibe movimientos fetales y niega sangrado vaginal, ¿no? Al examen físico, altura 27, corresponde a la semana de embarazo. Cefálico derecho, latido 140, dinámica ausente, y a la especuloscopía se observa salido de líquido amniótico, ¿no? Claro, por el piso cervical externo. Entonces acá están viendo una muestra de lo que es una pérdida de líquido asociada a una ruptura. Sale regular cantidad, sin mal olor, tacto vaginal 0, incorporado 0 y membranas rotas y AP-3. Pues acá, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál sería el manejo? Vamos a verlo. Hay otro caso, 33 años, una gestante, gesta 3 para 2002, 38 semanas por eco, precoz. Cuando hablamos de eco precoz estamos hablando de una ecografía del primer trimestre. Eso significa hasta la semana 13 de embarazo. Entonces también refiere pérdida de líquido por vía vaginal de 10 horas, contracciones uterinas de moderada intensidad y percibe movimiento fetal. Siempre en las prácticas les recalcamos que hay 4 cosas que no se pueden olvidar de preguntar. Si se mueve o no se mueve el bebé, si hay pérdida de líquido por vía vaginal, si hay sangrado vaginal, si hay dinámica uterina. Esas 4 cosas son importantes cuando hacen ustedes la anamnesis. Ahora muchas veces se pierde la parte que es anamnesis, de interrogar al paciente, que a veces muchos nos llevamos en los exámenes auxiliares, pero significa que los exámenes auxiliares son auxiliares, no significa que es lo principal. Lo principal es preguntar a la paciente las cosas que ella siente por las cuales acude a la emergencia, parte de su consulta clínica o cuando está hospitalizada. Eso a veces se pierde, entonces es importante
la primera fuente de información siempre es el paciente o la paciente en este caso, ¿no? Y al examen encontramos una altura 32, encefálico derecho, latido 148, dinámica uterina, tiene 2 en 10, 2 cruces y 20 segundos. Estocoloscopía, se observa salida de líquido amniótico claro por el piso cervical externo, regular cantidad, sin mal olor. Es una característica del líquido amniótico que no está contaminado con ningún microbio o microorganismo, ¿no? Tacto vaginal, dilatado 0, incorporado 40%, AP-3, membrana roja. ¿Cuál es el diagnóstico? Y vamos a ver posteriormente cuál es el manejo. Esta misma paciente refiere que continúa con pérdida, como va evolucionando en el tiempo. Las contracciones igualmente van aumentando en el tiempo y comienzan a aumentar en intensidad, en duración y en frecuencia. Percibe movimientos fetales y niega sangrado vaginal. Eso es la parte de anamnesis. ¿Qué encontramos al examen físico? Un latido 124, una dinámica de 3 en 10, 2 cruces 30 segundos, un tacto vaginal que está dilatado en 2, una incorporación del 50%, AP-3. Líquido amniótico claro y se palpa con el. ¿Qué creen que es el diagnóstico? ¿Cuál es el manejo? ¿Cómo cambia el manejo según a las características de la evolución de un control prenatal o una acudida emergente? Entonces, ¿qué es importante saber si una gestante tiene ruptura prematura de membrana? Hay 3 razones principales. Que es muy probable que luego de una ruptura prematura se inicie espontáneamente el trabajo de parto. Entonces puede que la paciente en mayor tiempo de embarazo es más probable que esté dilatando, que haya cambios cervicales, incluso que encaje la cabeza. ¿Qué otra razón? La posibilidad de que la presentación fetal no esté encajada. Y si no está encajada en la pelvis, puede aumentar la posibilidad de que haya una alteración del cordón. El cordón se puede desplazar por delante de la presentación y hacer un prolapso, y asociado a comprimir el cordón umbilical. ¿Qué otra razón? Si el parto se retrasa mucho, desde que rompió las membranas hasta que inició, se retrasa, puede ser 18, 20, 24 horas o más, puede haber una infección intrauterina. Entonces, tenemos varias interrogantes. ¿Qué es una ruptura prematura de membrana? ¿Qué es una ruptura precoz de membrana? ¿Qué edad gestacional tiene? Porque el manejo no es el mismo si está pretérmino o es a término. Por eso, ¿o en qué semana está? Puede ser un aborto, yo me estoy preocupando y tal vez no es viable el feto o el embrión. Si es un embarazo a término, ¿cómo lo debo manejar? ¿Y el feto tendrá posibilidades de vida? Entonces, todos los interrogantes tenemos que resolver. Entonces, tenemos la línea de tiempo, supongo que ya le han explicado, que el embarazo tiene 40 semanas desde la última menstruación hasta la semana 40. Y tenemos todas las fases. Esta flechita está, ¿por qué? Porque a partir de la semana 22, hablamos para adelante que si se interrumpe el embarazo, estamos considerando que es un parto. Si se interrumpe el embarazo antes de la 22, estamos considerando que es un aborto. Entonces, a partir de la semana 22 en adelante, yo puedo catalogar el embarazo como pretérmino, a término o posttérmino. Entonces, acá está, pretérmino, de las 22 hasta las semanas 36 con 6. Posterior a eso, 37 a 42 es a término y posttérmino mayor de 42. Y acá están los pesos asociados a cada semana de gestación, ¿no? Cuanto más pequeño, el peso es menor. A la semana 20, 350 gramos, semana 22, 500 gramos. Para adelante, un feto a término, 3.400 en promedio. Entonces, lo primero que tengo que saber, cómo determinar la edad gestacional. Lo que hacemos en la consulta. ¿Qué hacemos? Le preguntamos, señora, ¿cuándo ha sido su última regla o cuándo ha sido su última menstruación? Y de los días de la menstruación, el primer día. Entonces, para determinar el tiempo de embarazo. Y muchas gestantes no recuerdan la última regla. Lo convencional que nos dicen, no, somos irregulares, no me acuerdo. Última regla, no, me viene en forma irregular, me dura 3 días, o estoy con un anticonceptivo y no recuerdo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como mencionaba, la ecografía precoz, que es a las 13 semanas con 6 días. Con esta nos llevamos y nos guiamos para determinar la edad gestacional y proyectarnos la fecha probable de parto. Entonces, y si no tenemos la ecografía precoz, podemos tener en consideración la ecografía del segundo trimestre, que sería hasta la semana 28, y después la ecografía del tercer trimestre, que es hasta la semana 40. Pero ¿cuál es la diferencia?
La diferencia es que en la ecografía precoz la diferencia es de semanas, más o menos es media semana. Cuanto más grande es, va a variar una semana más, 2 semanas, hasta 3 semanas. Entonces eso nos cambia toda la edad gestacional. Entonces, ¿qué es un aborto? El aborto es la interrupción del embarazo cuando el peso del embrión o feto es menos de 500 gramos. Por ende, la duración del embarazo es menos de 22. Hablamos de parto cuando se interrumpe el embarazo, cuando la duración es mayor de 22. Y una muerte fetal cuando este feto muere intraútero pesando más de 500 gramos. Este era todo de estar en la playa, ¿no? Con tanto calor hoy día que está haciendo. Bueno. Entonces, definición. Ruptura espontánea en la membrana coriomniótica a partir de las semanas 22 en adelante, hasta 1 hora antes del inicio del trabajo de parto. ¿Por qué? Porque puede haber ruptura durante la dilatación, puede estar en la fase latente y puede romper membranas, puede estar en la fase activa y romper membranas. A eso no se llama ruptura prematura de membranas. Entonces acá están todos los ID10 que se asocian a ruptura prematura, es el 042. Entonces, ahora, también tenemos que hablar de que hay una ruptura precoz. Entonces, para ver acá, que entiendan, ruptura precoz de membranas es aquella ruptura que también se produce espontáneamente desde 1 hora antes del inicio del trabajo de parto hasta que se complete la gestación. Si se presenta esta ruptura espontáneamente durante el trabajo de parto, ¿sí? Ya no es una ruptura prematura de membrana, es una ruptura precoz de membrana. Ahora, si la ruptura prematura de membranas dura más de 24 horas, estamos hablando de una ruptura prolongada, un RPM prolongado. ¿Y a qué llamamos el periodo de latencia? Es aquel tiempo que se produce transcurrido desde que inicia la ruptura espontánea hasta el inicio del trabajo de parto. Entonces ese tiempo de latencia puede ser mayor, puede ser más de 24 horas, puede ser incluso días, sobre todo en aquellos embarazos preternos. Entonces el RPM se clasifica en pretérmino y a término, entre 22 y 36,6 días, que se considera que son tan solo el 20% de todos los RPM. El gran grupo están en los embarazos a término. Y el pretérmino, por su viabilidad fetal y su maduración pulmonar asociada, que lo han visto con el colega, se clasifica en previable, lejos del término y cerca del término. Y de acuerdo a esta clasificación vamos a hacer el manejo. Por eso que es importante para determinar, para hacer el manejo, que yo sepa cuánto tiempo de embarazo tiene la gestante. Porque si no sé en cuál esquema puedo ponerlo. Entonces, esta es la clasificación. Y este es a término, es temprano, completo y tardío, de acuerdo a las semanas, y que el manejo es similar en cualquiera de estos grupos. Entonces, la incidencia de la ruptura prematura de membranas en nuestro país es de 8 a 10% de todos los embarazos. En Estados Unidos es menor porque tienen más evaluaciones, las pacientes tienen más conciencia, tienen acceso a los servicios de salud porque la mayoría está asegurada. En cambio aquí no, hay un grupo que no tiene la suficiente grado de instrucción como para acudir a un control prenatal. Ahora, a pesar de que hay un seguro integral, tenemos gestantes que van a la emergencia sin control prenatal. O tienen 1 o 2 controles. A pesar de estar en una ciudad capital, todavía tenemos este grupo de pacientes. Imagínense si eso se presenta acá. ¿Cómo será en provincias o en zonas donde no hay un establecimiento de salud que está pues a 3 horas, a 4 horas, o que ir en canoa? Entonces ahí es mucho más complicada la situación. No se controlan y por ende tienen más complicaciones y mayor mortalidad fetal y muchas veces materna. Entonces la ruptura prematura se asocia a un 30-40% de prematuridad neonatal, porque la mayoría de estos salen muy pequeños y necesitan un manejo multidisciplinario por una unidad materno-fetal y una UCI neonatal. Materno-fetal porque si tiene una ruptura a las 30 semanas van a tener que manejarlo en un servicio de obstetricia y si hay un problema de infección va a tener que manejarlo el usiólogo de neonatología, porque es un bebito muy pequeño. Y por eso incrementa la morbilidad neonatal. Y se asocia muchas veces cuando el tiempo de latencia es muy prolongado, días,
4 semanas a una infección corioamniótica que se llama corioamnitis. Entonces ahora vamos a ver la ruptura prematura de membranas a término, ¿no? Ocurre en un 8% de embarazos a término y representa, como les expliqué, la mayor parte de todos los RP. La causa es multicausal. La principal causa es a un debilitamiento fisiológico a nivel de orificio cervical interno por las contracciones uterinas que se van presentando en la semana 30 y que producen un adelgazamiento de la membrana o una pérdida de las conexiones entre amnios y colon. Y también, en un muy poco grado, en un factor infeccioso por vía ascendente. Ustedes saben que la vagina tiene una flora normal y hay microbios tales como el Streptococcus grupo beta, puede haber Gardnerella, puede haber E. coli, que se pueden activar la virulencia y ascender por vía vaginal hasta el cuello uterino y debilitar esta membrana corioamniótica. ¿Cómo evoluciona un RPM a término? La mayoría, como estaba comentando al inicio, se puede asociar a un inicio espontáneo de trabajo de parto, incluso en condiciones desfavorables. ¿A qué me refiero con condiciones desfavorables? Es que tenga un Bishop inadecuado. También ya han revisado lo que es un Bishop, los cambios cervicales asociados a altura de presentación, la consistencia, cómo está, si está central, posterior o anterior, y los cambios de dilatación e incorporación. Entonces, si tengo un mal Bishop, que está asociado a Bishop menos de 7, puede, a pesar de esos cambios poco favorables, iniciarse el trabajo de parto. He visto que dentro de las primeras 18 horas, un 60% de RPMs evolucionan a un trabajo de parto. Y dentro de las 28 horas, casi el 95% evoluciona a un trabajo de parto. Entonces, la mayoría de microbios, gérmenes que están en el canal vaginal que se activa su virulencia, van a asociarse a colagenasas que van a destruir los colágenos que están tanto en la membrana amniótica como en la coriónica. Tenemos acá membrana coriónica. En el pretérmino, ¿qué sucede? No es lo mismo, la patología es diferente, ocurre en menor proporción, de 2 a 4% de embarazos únicos y 7 a 20% de embarazos dobles. Representa, como dije, el 20% de todas las rupturas y responsable del 30 a 40% de partos prematuros. Eso es importante porque cualquier hospital, cualquier institución tiene que preservar que el 30 a 40% de todos estos RPM tienen potencialmente la capacidad de poder ir a una UCI neonatal. Tenemos que tener esa posibilidad de poder resolverlo. Ustedes han escuchado las noticias, no tenemos UCI en camas cupo disponible. Entonces muchas veces las pacientes acuden y a veces tenemos que estar en la emergencia buscando un hospital que nos acepte para transferir estos bebitos prematuros, porque ya tienen que salir. Las mamás están con corioamnitis y tenemos que culminar el embarazo. ¿Y cuál es la causa? Principalmente es de tipo infeccioso por vía ascendente. Igual, los microbios que están en vagina y la región perianal producen activación de metaloproteinasas de la matriz tanto corioamniótica que producen colagenasas y debilitan esta membrana. Se produce también una infección intraamniótica subclínica, significa que la paciente no va a presentar signos de corio, pero a pesar de eso ya está afectando al feto. ¿Qué microbios? Porque es polimicrobiana, Streptococcus grupo beta, E. coli, Piroplasma enterolítico, Fusobacterium species, Mycoplasma hominis y Gardnerella vaginalis. Y recordar que hay un 15-25% de mujeres gestantes que son portadoras de Streptococcus del grupo beta y son asintomáticas. Hay un grupo. ¿Qué se hace? Muchas veces se hace este cultivo de secreción vaginal en la semana 35 a 37 para ver la presencia o ausencia de estreptococcus. Entonces acá está. El que más he estudiado de todos los gérmenes es el estreptococcus del grupo beta. Entonces acá ven, ¿qué cosa pasa primero? Hay una infección coriodesidual, o sea, entre el espacio que hay entre la decidua y el corio. No está llegando al amnios. Primero está en esa zona. Por vía ascendente va subiendo el grupo beta, asciende y va a esta membrana. Y posteriormente va a producir un debilitamiento de esta membrana por activación de una respuesta inflamatoria, muerte celular y alteraciones de integridad estructural de la membrana corioamniótica. Entonces acá hay un corte más pequeño. Aquí miren cómo está en el canal vaginal, asciende y va a infectar
y no solamente se queda en esta membrana coreoamniótica, entra al líquido amniótico y produce una serie de alteraciones por las cuales el bebito sale infectado y pasa a la UCI neonatal y puede hacer una sepsis. Acá está la infección. Generalmente tenemos, acá dice, Streptococcus grupo beta como un comensal natural en una mujer que no está gestando, pero en algún momento de su embarazo se activa y por vía ascendente va a infectar al bebito. ¿Y dónde se va a ir a ubicar? Produce neumonía, enterocolitis necrotizante, una lesión, una meningitis, que lo puede llevar a la muerte. Acá está el estreptococo, es el grupo beta, estreptococo del grupo beta o estreptococo galactiae. Produce sepsis neonatal, meningitis, infección puerperal, infección del tracto urinario, infección de úlceras diabéticas y endocarditis. Entonces es importante saber que podemos, en algunas, que un 15-25% de las gestantes pueden tener ese estreptococo de forma habitual, como un comensal. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos para una ruptura prematura? El principal factor de riesgo como antecedente es saber que una mujer haya tenido un RPM en su embarazo previo y antecedentes de parto prematuro. Por eso que es importante que sepan lo del trabajo de parto en menores de 37 semanas. La cervicitis, vaginitis, vaginosis, siempre hay que determinar qué cosa hay. ¿Hay estreptococo, no hay estreptococo, hay gardedera, no hay gardedera? Para saber y darle tratamiento adecuado. Y otras infecciones del tracto urinario que se asocian generalmente a E. coli y también estreptococo del grupo beta. Otros factores, amenaza de parto prematuros, porque la amenaza puede asociarse a un cervix corto, menor de 25 milímetros por ecografía transvaginal. Entonces, vemos acá que a mayor semana el cuello se puede acortar, ¿no? Entonces, generalmente se hace la medida por vía transvaginal del orificio cervical interno al orificio cervical externo en forma longitudinal y vemos cuánto mide. Si tenemos un cuello de las semanas 12 a 28 mayor de 25, es un cuello normal, no tiene riesgo en este caso, ni para un aborto ni para un parto preterno. Entre las semanas 28 y 32, si mide más de 20, tampoco. Semanas 32 hasta las 40 semanas, mayor de 15, ellas tienen bajo riesgo de parto pretérmino. Pero si está por debajo de estos valores y se forma por ecografía una tunelización del cuello, esto es normal y acá se forma como una Y, estamos viendo que hay un acortamiento, porque sería este pedazo nomás lo que está cerrado. Entonces ahí podemos decir que la paciente tiene un riesgo alto de un parto prematuro. Entonces tenemos dos grupos de amenazas de parto prematuro. Aquellas que tienen un cuello largo y aquellas que tienen un cervix corto. ¿Quién tiene factor de riesgo para ruptura? Son las que tienen un cervix corto. ¿Qué otros factores tenemos? Polidramnios, porque aumenta toda la tensión sobre el útero. Embarazos múltiples. También se asocia a una desnutrición, bajo índice de masa corporal y bajo nivel socioeconómico, un trauma materno, el tabaquismo. Otros factores son cirugías previas en el cuello uterino, ¿no? Que pueden producir el acortamiento, como los conos LIP, los conos fríos. Y las incompetencias cervicales que se asocian a antecedentes maternos de embarazos no asociados a dinámica uterina. Ustedes le preguntan, señora, ¿cuántas pérdidas está tenido? 3, 4. Señora, ¿presentó dinámica? No, yo fui corriendo y ya me dijeron que estaba dilatada, tenía dilatación completa y pierden un bebé pues, de 500 gramos, de 600, 700, que muchas veces fallece. En esos casos se asocia, podemos tener el diagnóstico clínico que tiene una incompetencia cervical. Entonces, si evaluamos bien a la paciente y le preguntamos, podemos hacer el cerclaje a la semana 16, que sabemos que tiene ese antecedente, para evitar una nueva pérdida. Entonces, ellas también se asocian a mayor frecuencia de ruptura prematura de membrana. ¿Qué complicaciones maternas tenemos en la ruptura prematura? Tenemos el parto prematuro, tenemos accidentes del cordón umbilical, generalmente prolapso de cordón, podemos tener un desprendimiento prematuro de placenta, una infección intrauterina que no solamente acaba con el parto, sino que puede ir más allá, una coriomionitis que siempre se culmina el embarazo a cualquier edad, por vía vaginal o por cesárea.
Y luego de haber sacado al bebito puede haber una sepsis materna y una endometritis puerperal que puede llevar a una toda infección del útero y una histerectomía. En cuanto a las complicaciones fetales, la principal, prematuridad a la cabeza, ¿no? Con una hemorragia cerebral intraventricular, una hiperbilirrubinemia y enterocolitis necrotizante. Asociado a una inmadurez pulmonar cuanto menor sea la edad gestacional, ¿no? Y que presenta membrana hialina y síndrome de dificultad respiratoria. Sepsis neonatal, secuelas neurológicas asociadas a menor edad gestacional que puede terminar en una parálisis cerebral, una muerte fetal o una muerte neonatal precoz o tardía. Entonces, recordar siempre que a mayor edad gestacional, menos complicaciones neonatales vamos a tener. Acá estamos viendo un cuadro, ¿no? Semana 26, 30 y 34. El síndrome de dificultad respiratoria baja significativamente en la semana 34, mientras que en la 26 casi el 92% tiene dificultad respiratoria porque todavía no se ha madurado el pulmón, todavía no se está produciendo surfactante, que puede llevar a una dificultad respiratoria seria, ¿no? Acá tenemos hemorragia intraventricular, igual. Semana 34 ya no se encuentra. Enterocolitis necrotizante baja también, eso lo lleva a la muerte. Sepsis también baja y la muerte neonatal también. Entonces, estamos viendo acá que mayor edad, menores complicaciones. Recordar que somos personas, que somos al final, que vamos a ayudar a otros. No olvidemos que hay que preguntar. La anamnesis muchas veces se deja de lado. Vemos a ver qué dice en la hojita y revisamos y nos copiamos. A veces tenemos que preguntar. Y cuando he pasado visitas con los alumnos, a veces decimos, no, que la paciente tenía esto, otra cosa y nadie se enteraba. A veces la paciente no trae su ecografía, pero en algún momento algún familiar le trae y corroboramos edad gestacional y sale que tiene un poco más o un poco menos. Estamos manejando al paciente a veces inadecuadamente. Es importante volver a nuestras raíces, que es preguntar. Los que van a ser pediatras no van a poder preguntar a los niños, van a tener que preguntar a las mamás o a la persona que está cerca a ellos. Entonces, el diagnóstico en esta patología es eminentemente clínico. Eso sí, métanse en la cabeza, no van a tener que hacer una tomografía, una resonancia. Es eminentemente clínico en el 90% de los casos. Y eso tienen que saber, anamnesis. ¿Qué vamos a tener? Una historia de pérdida de líquido por vía vaginal. La paciente no va a decir tengo ruptura prematura. Es decir, he venido porque he perdido líquido por la vagina. Punto. Ustedes ya le pueden preguntar, señora, era claro, era bastante, o era rojo, verde, ¿de qué color? Pero la paciente va a llegar con esta historia a la emergencia. Ustedes tienen que estar preparados para eso. ¿Y qué características tiene? Que aparece en forma brusca, está caminando, está haciendo algo, comienza y se le moja la entrepierna. Aparece en cantidades abundantes, no es un poquito, un chorrito, nada. Moja la truza, moja a veces el pantalón, semejante al agua y que tiene olor a higiene. Esas son las características de la historia de pérdida de líquido por vía vaginal. Por eso a las pacientes en la consulta se les recalca, señora, signos de alarma, acude a emergencias y pierde líquido por la vagina. Esto es importante recargar porque si es prematuro, es mayor riesgo de que tengamos un parto de un recién nacido prematuro que tenga necesidad de ir a una UCI neonatal. Después que hemos hecho nuestra anamnesis y que ya estamos más o menos pensando que es una ruptura, tenemos que hacer nuestro examen físico, una inspección o un espéculo. Colocamos el espéculo, ubicamos cuello uterino y muchas veces se evidencia la pérdida de líquido. O antes de que pongan el espéculo, señora, pongan en posición de litotomía y ya evidencia que está perdiendo líquido. Ponen el espéculo y ven que está saliendo por el flujo cervical externo, están haciendo ya confirmando el diagnóstico que por anamnesis ya lo estaban sospechando. Entonces, puede haber una salida espontánea o con maniobra basal. ¿Qué significa? Que le hacen toser o que pujen y evidencian ustedes que hay la salida de ese líquido amniótico. El tacto vaginal no se hace, pero, como decía, nada es 100%, hay dos posibilidades. Si es un embarazo término o la señora tiene contracciones, se me pone duro la barriga seguidito y la señora tiene ganas de pujar, tienen que hacer tacto, no van a esperar que se salga
en el tópico o en el pasillo, ¿no? Entonces, si la paciente dice, no, estoy con ganas de pujar, tengo contracciones muy fuertes, tienen que hacerle el tacto para ver si no está en trabajo de parto o ya está en inminencia de parto. ¿Qué significa eso? Que está dilatado 10, que está pasando expulsivo. ¿Ah? Entonces, en esas circunstancias sí pueden hacer el tacto vaginal, en las otras no. Si no hay contracciones, no tiene ganas de pujar, no le duele nada, tan solo perdió líquido, tan solo queda en especuloscopía. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico es eminentemente clínico. Más del 90% del diagnóstico de ruptura prematura es clínico. Hay una historia de pérdida de líquido por vía vaginal que la confirman con especuloscopía y se termina. ¿Qué tiene que parar? Pero hay un grupo muy pequeño, menos del 10%, que tiene dudas. ¿Por qué? Porque la pérdida ha sido por poquitos. No, estoy perdiendo líquido hace 3 días. Poquito, un día sí, al día siguiente no, otra vez me ha vuelto. No se evidencia cuando le ponen el espéculo la pérdida de líquido, o existe mucha secreción, también está con flujo vaginal, otra vez se disminuye el tapón mucoso. Entonces, para estas circunstancias requieren exámenes complementarios. ¿Qué se hace? La prueba de nitracina, en donde vemos que la vagina tiene un pH ácido que va a cambiar a un pH alcalino por la presencia de líquido amniótico. Entonces, tenemos una tira reactiva que va a virar el amarillo al azul y que tiene falsos positivos, ¿no? Si tengo sangre, hay semen o hay vaginas bacterianas, también va a salir positivo. Y negativo, si hay mínima pérdida de líquido. Si ya salió todo hace 2 o 3 días, por más que usted le haga pujar, toser, no va a salir nada, porque tiene poco. El bebito no orina pues 1 litro de líquido, orina poco, es probable que ya no tenga mucho. Otra prueba es hacer la cristalografía o arborización con el lecho. Se toma una muestra de fondo saco posterior y se lleva al microscopio y se van a ver los famosos helechos, ¿ya? Falso positivo, moco cervical, y este examen tiene una sensibilidad del 98%, especial del 77%. ¿Qué parámetros bioquímicos? Hay el dosaje, proteínas amnióticas, que no lo hacemos acá en el país. Es para que ustedes sepan que existen esos exámenes. El factor que se liga a la insulina-like growth factor, que es la proteína que se sintetiza en el hígado fetal y la decida. Y la microglobulina placentaria alfa, que también es producida por la placenta. Entonces sabemos que en el líquido amniótico estas proteínas están de 100 a 1000 veces superior a lo que hay en la secreción cérvico-vaginal, en caso de que haya membranas íntegras. Entonces, si ustedes le hacen con igual que la tira para nitracina, ven en la presencia, tienen unos marcadores de color para ver si están o no están. Pueden tener una sensibilidad del 98% y una especialidad del 88 al 100%, que pueden decir ustedes, ah, ya, sí, hay líquido amniótico. No hay un montón de cantidad, pero sí hay la presencia de líquido amniótico de estas proteínas. El problema es el costo, ¿no? Son costosos. Hay otras pruebas que se están implementando en otros países, que es útil, porque si el líquido amniótico tiene buena cantidad de zona beta dentro diluido, ¿qué se puede hacer? Como se hace un pronóstico, llevan un poquito de orina, ¿no es cierto? Y le ponen la tirita que trae. Entonces, lo ponen y ven si es positivo o negativo. Eso es igual, pero no lo van a hacer sino en un lavado de vagina con 3 centímetros cúbicos de solución salina estéril. Se aspira la muestra y se coloca en un tubo de ensayo para la medición cualitativa de la prueba de embarazo. Entonces, igualito, ponen la tira como si esta solución fuera orina y lo ponen. Y van a dosar el nivel de soya beta en este fluido vaginal, ¿no? Generalmente la prueba de embarazo sale positiva cuando la solubilidad beta está en valores de 50 miliunidades. Es probable que muchas veces una ruptura que no evidencio yo la pérdida y le hago esto, puede salir positivo y yo confirmar que también la paciente tiene o ha tenido una ruptura precoce, ruptura prematura de membrana. La ecografía abdominal, la obstétrica, no me confirma, por sí sola no me confirma el diagnóstico de ruptura prematura, pero sí me puede indicar que hay una disminución de líquido amniótico, porque la disminución de líquido amniótico por ecografía puede disminuir por un montón de causas. Asociado a una infección uteroplacentaria, una restricción de crecimiento,
puede haber una transfusión feto-fetal, ninguno de los fetos no hay nada de líquido. Entonces, el oligohidramnios puede ser causado por varias patologías. Entonces, si yo tengo una historia clínica de pérdida de líquido y por ecografía no encuentro, puedo asociar que haya existido una ruptura prematura de membrana. Entonces, ya saben medir los pozos oligoamnios cuando hay un pozo vertical mayor entre 20 y 40, que es el valor normal, puedo yo ver si esté disminuido, o cuando hago un ILA menos de 50, puedo hablar yo de oligohidramnio. Entonces, el manejo de un RPM es manejo de riesgos. ¿Qué riesgo tengo? Primero, determinar el edad gestacional, a término o pretérmino. ¿Puedo hacer un manejo activo o puedo hacer un manejo expectante? Manejo activo le llamo a culminar el embarazo, pero tengo que ver todas las complicaciones que hemos visto. Y si es un manejo expectante, que significa prolongar el embarazo, las complicaciones, infecciones, DPP, accidente de cordón umbilical. Entonces tengo criterios para manejar la ruptura prematura de membrana. Edad gestacional, ya saben cómo determinarlo. Presentación fetal, maniobras de Leo por el tracto vaginal, ya por último ecografía. Ese sí no tiene plan. Bienestar fetal, hago cardiotocografía y evalúo con ecografía Doppler. Infección intrauterina, si hay clínica de infección y exámenes de laboratorio. Entonces el manejo es cronológico. ¿Por qué? Tengo un manejo en un embarazo término, prematuros tardíos, prematuros lejos del término y los previados. Entonces, el pilar del manejo es usar antibióticos. Está probado de que tenemos que manejar por profilaxis de estreptococo grupo beta, que hay un grupo significativo de mujeres que tienen como portador, y prevención de infección ascendente, Gardnerella, clamidia, Nerobios, E. coli. La revisión de Cochrane sobre antibióticos en RPM dice que es útil usar porque hay una disminución de la incidencia de corioneminitis, una disminución de la incidencia de infección materna y una disminución en la infección neonatal. Por esas tres cosas es importante usar antibióticos. ¿Qué más? Prolongación del embarazo permitiendo la corticoterapia. Yo uso antibióticos para también prolongar el tiempo que el bebito se va a mantener dentro del útero materno y yo pueda usar la maduración pulmonar fetal, que ya le explicó el doctor Ham. Reduce también la movilidad materna debido a infección porque no solamente se infecta el bebé, sale la placenta y la mamá queda con endometritis puerperal. Y reduce la morbilidad feto-neonatal debido a la infección. ¿Qué antibióticos usar? Ampicilina me cubre estreptococos, me cubre Gardnerella, gentamicina también me cubre E. coli, cefoxitina, E. coli, la clindamicina, los micoplasmas y un grupo pequeño de estreptococos que no son sensibles a ampicilina. Y la eritromicina cubre bien al uroplasma y también al estreptococo, sobre todo en pacientes que son alérgicas a penicilina. Entonces, en el término, ¿cómo se maneja? Manejo activo. Ahí no tengo que prolongar absolutamente nada. Manejo activo que puede ser por vía vaginal o por cesárea. Vaginal, si tengo un índice Bishop menos de 7 y el bebito tiene peso fetal entre 3.500 y 3 kilos, le doy posibilidad de hacer un parto vaginal. Si tiene menos de 7, se hace una maduración cervical con misoprostol 25 microgramos, una dosis cada 6 horas. Si tiene un índice mayor de 7 o más, puedo hacer una inducción del trabajo de parto si es que no ha arrancado dinámica uterina, y si ya he comenzado con trabajo de parto pero todavía está con dos cruces cada 5 minutos, puedo hacer una acentuación del trabajo de parto y hago mi profilaxis antibiótica para el estreptococo grupo beta. Puedo usar cefazolina 1 gramo endovenoso cada 6 horas o clindamicina endovenoso cada 8 horas o eritro endovenoso. Se dice que para el estreptococo del grupo beta tengo que comenzar con tratamiento endovenoso, no vía oral. Entonces, eso es todo lo que corresponde al embarazo a término. Pretérmino, cerca del término. ¿Qué significa? Que es entre las 34 con 36 días. Y se maneja igual que un embarazo a término, no hay diferencia. El manejo puede ser conservador, considerar el embarazo si es que no tengo la capacidad resolutiva en la UCI neonatal. Significa que puede salir, pero también puede ser distrés respiratorio, puede ser hipotermia, puede ser policistemia.
Entonces tengo que estar preparado porque yo no sé de todos los bebitos que tienen estas semanas de embarazo, quién puede ponerse mal. Tengo que tener a mano la UCI neonatal. Y si es el manejo activo, termina el embarazo, pero tengo que darme la seguridad de que tenga la UCI por todas estas causas. En embarazo pretérmino, lejos del término, que es que tenga más complicaciones, está entre las semanas 24 a 33 con 6 días. El manejo generalmente es expectante, pero salvo si hay alteración del bienestar fetal, el bebito no se mueve adecuadamente, no reacciona, no hay variabilidad fetal. La mamá se altera, hace fiebre, comienza con escalofríos, comienza a perder líquido purulento por vía vaginal, signos de colomitis, tiene la obligación de terminar el embarazo. Si tengo el manejo expectante, tengo que hacer varias pautas que tengo que darlas sí o sí. Antibiótico terapia porque prolonga la latencia, o sea, desde el momento que rompió y el que comienza el parto, para yo usar mi corticoterapia. Se hace un curso de 7 días con 2 antibióticos. Los 2 primeros días siempre es endovenoso, con ampicilina más eritro, y los últimos 5 días bioral, amoxicilina y eritro. El curso de terapia de maduración fetal es un solo curso, no se ha visto mayores mejorías cuando son 2 cursos, 3 cursos. Se usa betametasona 12 miligramos cada 12 horas por 2 dosis y dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Estos, si se dan cuenta, son 48 horas que demora el uso de la maduración pulmonar. ¿Qué otra cosa hago? Uso útero inhibidores, que es la tocólisis profiláctica, que significa que 48 horas la paciente no haga contracciones. Y esto puedo completar la corticoterapia. La neuroprotección fetal para evitar problemas de parálisis cerebral larga. Uso sulfato de magnesio, que es un anticonvulsivante. Se usa solo hasta la semana 32. Después de la semana no se ha visto mejorías mayores para evitar parálisis cerebral. Reduce este riesgo. El antibiótico profiláctico para el grupo beta debe recibir durante el trabajo de parto, cuando ya se inició el trabajo, a pesar de los tratamientos de riesgo. Como la paciente tiene 33 semanas, se ha roto y tiene 1 semana, ya recibió. A la hora que comienza el trabajo de parto, nuevamente tengo que darle la profilaxis para el pneumococo, a pesar de que haya completado su tratamiento antibiótico por 1 semana. Entonces, el manejo del RPM, los antibióticos deben ser administrados, los corticoides deben ser usados entre las semanas 24 y 32. No se debe hacer tacto vaginal, salvo que haya inminencia de parto. La tocólisis mayor de 48 horas no está indicada, tan solo la tocólisis de corto tiempo, 48 horas. Y no hay evidencia significativa de que múltiples cursos de corticoterapia mejoren el pronóstico. Entonces, ¿y qué se hace con un RPM menos de 24 semanas, que se llama previable? Hay que explicarle a la paciente, a la familia, la escasa viabilidad fetal. El manejo es expectante o inducción del parto. Se recomienda el uso de antibióticos, el curso que se hace por 1 semana, pero no se recomienda ni profilaxis para estreptococos si comienza el trabajo de parto, no uso de corticoides, no uso de tocolíticos de corto tiempo, ni de sulfato de magnesio. Entonces, cambia totalmente el manejo de un parto pretérmino previable. El otro tema es coriomionitis. Entonces, ya le estaba adelantando más o menos, es la infección de toda la membrana coriomiótica asociada a infección fetal. Se inflaman e infectan membrana, corioamnios y la placenta. Por eso muchas veces pacientes con coriomionitis se manda patología para que la placenta sea evaluada y se determine la presencia de gérmenes y se vio signos de infección. ¿Qué pasa con la coronitis? Produce una alta mortalidad materna, fetal y neonatal y es resultado siempre de una infección ascendente. Generalmente polimicrobiana, que hemos visto, estreptococo grupo beta, que es otro nombre, anaerobios gram negativos como el poliuroplasma urolítico y micoplasmomina. Y el pilar, término del embarazo, antibióticos de amplio espectro y otras cosas, antipiréticos, cuidados de apoyo. ¿Qué gérmenes? Ya les he explicado todos los de aquí
y los de acá, los últimos, Streptococcus y E. coli, los que tienen más importancia para la sepsis neonatal. Diagnóstico de una corio: fiebre, siempre, fiebre mayor de 38 grados, más 2 de los siguientes criterios: taquicardia materna, más de 100 latidos por minuto; taquicardia fetal, más de 160; flujo vaginal purulento o con mal olor; dolor en el fondo uterino; y leucocitosis, más de 15.000. Manejo: terminar embarazo, antibiótico tratamiento de amplio espectro, cefazolina, gentaclina. Si a pesar de eso la paciente sigue haciendo fiebre, escalofríos, después de 2 días, después de un día de la cesárea, que ha terminado el embarazo, porque hay signos de corioneuritis, están en la obligación de determinar la presencia de sepsis materna, porque la paciente se puede morir. Y ahí sepsis de foco ginecológico. ¿Dónde está el foco? Útero. Entonces tienes que sacar. Hay 2 causas por las cuales hacen histerectomía después de una cesárea: o ha sangrado mucho, hecho un shock hipovolémico por pérdida, a caballero saca su útero, porque el útero está flácido, ha hecho una anatomía, tienes que sacarlo. Y si el útero está con pus y la paciente está con fiebre persistente, tiene hemograma patológico, extremo izquierda, útero afuera, es mejor tener una mujer viva sin útero que muerta con todo el útero. La familia no te lo va a agradecer, todos los problemas médico-legales. Y siempre tienen que sospechar en una coronitis que la paciente pueda hacer endometritis posterior. Entonces, vamos a revisar los casos. No solamente somos médicos de personas, a veces los niños también tienen sus mascotitas, sus animalitos, sus muñequitos, tenemos que hacer que estamos atendiéndolos. O sea, no olviden el trato del paciente, es primordial. A veces yo les llamo la atención a los alumnos que están conversando, estamos atendiendo a una paciente, están cuchicheando, están con el celular. Es importante que piensen que ustedes son, o algún día van a ser pacientes, y no van a querer que nadie esté conversando, estar chateando, que se están riendo. Eso es importante. Se está dejando de lado mucho la ética profesional. Pues ustedes tienen que comportarse como médicos, ya no son fulanita ni sultanito. Ustedes son médicos y representan a una carrera que se brinda por entero a la salud, porque si no, mejor hubiesen escogido otra cosa. Lastimosamente somos servidores, no es que nos sirvamos nosotros de todo. Si quisimos tener grandes ingresos, ¿no? Muchas veces tuvimos que haber escogido otra carrera. La medicina no da, pero sí es una carrera bonita porque es de ayuda al prójimo. Entonces, eso en la cabeza, tienen que ayudar a la gente. Tienen que dar la paciencia de santo muchas veces, porque ustedes le repiten a la paciente, le explican todo lo que tiene que comer mejor, que no engorde, que tiene que no hacer una alarma, llega, ¿qué me dijo? Loca. Entonces, paciencia de santo. O a veces la paciente llega tarde, caballero, se les atiende, ¿no? Entonces, paciente. Entonces, vamos a ver los casos clínicos. Lo que vimos al comienzo, después de lo que hemos visto, el diagnóstico en una gestante de 30 semanas se usa en RPM, pretérmino, lejos del término, porque estamos en la semana 30. Ya, listo. ¿Qué más? Lejos del término de 6 horas. Es importante saber cuánto tiempo tiene de latencia, tiene 6 horas, no es prolongado. Y que no esté en trabajo de parto pretérmino. ¿Por qué? Porque no hay dinámica uterina. Tan solo la única sintomatología es que ha perdido líquido. ¿Cuál es el manejo? Es expectante. Como está en este rango, que es entre las 24 y las 33,6, ¿cuál es el manejo? Antibiótico por una semana, maduración pulmonar, neuroprotección cerebral, tocólisis y profilaxis, y la profilaxis para el estreptococo de grupo beta cuando inicie el trabajo de parto. En el caso 2 teníamos la gestante, que era un embarazo a término. Entonces tenemos un RPM, una multigesta de 38 semanas por última regla, con un RPM a término de 6 horas, que no está en trabajo de parto. ¿Cuál es el manejo? Es activo. ¿Qué tengo que hacer? Terminar el embarazo. ¿Tiene cambios cervicales? ¿Vieron por allí? A ver, cambios cervicales, dilatado 0, incorporado 0, membranas rotas, AP0. ¿Cuándo vendrá de Bishop? Es menos de 7, ¿no? Entonces ahí tengo que hacer una inducción de trabajo de parto porque no hay contracción. Profilaxis antibiótica para el estreptococcus, porque ya cuando comienzo me planteo la inducción, tengo que pensar que va a haber un parto vaginal. Entonces si tengo que hacerle una profilaxis antibiótica para el estreptococcus y evitar tactos innecesarios.
A mayor tacto, todos los que me imagino van a ascender más rápido. Caso 3. Gestante 28 años, gesta 2 para 1101, de 40 semanas, un embarazo a término por FUB, refiere a pérdida de líquido vía vaginal de 15 horas y contracciones uterinas de moderada intensidad de 6 horas. Percibe movimientos fetales, niega sangrado vaginal. ¿Qué encontramos? Una altura 33, cefálico derecho, latido 148, dinámica tiene 3 en 10, 2 cruces de 40 segundos. O sea, está con una dinámica tipo trabajo de parto. Especuloscopía, se observa salida del líquido amniótico claro, porose, en regular cantidad y malogrado. Al tacto está 3 de dilatación. Incorporado 40, membranas rotas a P-3. ¿Cuál es el diagnóstico? Multigés de 38 semanas por ruptura por fecha última regla, RPM a término de 15 horas y trabajo de parto fase latente. ¿Cuál es el manejo activo? Termina el embarazo, prueba de trabajo de parto para ver si avanza, le doy su profilaxis antibiótica para estreptococo y evito tacto vaginal. Está en 3, es una multigesta. ¿Cuánto aumenta por hora? Generalmente, una vez que pasa la fase activa, que tiene 4 más, va a aumentar 1 centímetro por cada hora. Si en 1 hora llega a 4, en 3 horas de algún tacto debería estar en 7. No va a estar cada media hora tacto, no. Se hace la menor cantidad de tactos posible. Caso 4, gestante de 21 años, gesta 2 de 29 semanas, por eco precoz, acude igual, por fiebre, desde hoy, refiere pérdida de líquido vaginal hace 8 días, sin contracciones, percibe movimientos fetales, niega sangrado vaginal. Al examen, 130 latidos maternos, temperatura 39, altura 26, el encefálico derecho, latido 168. Dinámica no tiene. Especuloscopía, se observa la salida de líquido purulento por el filo cervical externo, regular cantidad. Tacto sin cambio. Diagnóstico, según digesta, no tiene ningún embarazo, solamente un aborto. Nulípara de 29 semanas por eco precoz, de un acorio, tenemos fiebre, tenemos una ruptura prematura de 8 días, creo. 8 días. Y al examen confirmamos, tenemos taquicardia materna, taquicardia fetal, tiene fiebre materna, estamos viendo que pierde líquido purulento por vía vaginal. Entonces acá, tercer diagnóstico, coriomionitis y un RPM pretérmino lejos del término prolongado, tiene más de 24 horas. Manejo activo, terminar el embarazo inmediatamente, antibióticos de amplio espectro, interconsulta a UCI neonatal, porque es un bebito de 29 semanas que probablemente esté pesando 1,5 kg. Caso 5, 34 años, gesta 3 para 2002, 39 semanas por eco precoz, requiere pérdida de líquido vía vaginal de 10 horas y contracción uterina de moderada intensidad. Percibe movimientos fetales y sangrado. El examen 32, que corresponde a un embarazo término, cefálico derecho, está ahí. Latido 148, dinámica uterina 2 en 10, 2 cruces, 20 segundos. Especuloscopía, se observa salida del líquido amniótico claro por orificio cervical externo, regular cantidad sin valor. Dilatado 1, incorporado 40%, AP-3, membranas rotas. Diagnóstico, multigés de 39 semanas por eco precoz, RPM a término de 10 horas, trabajo del parto fase activa. Manejo, sigue siendo activo. Terminas el embarazo, profilaxis y evitar daños. Pero ¿qué pasa? Puede cambiar en horas, en minutos. La obstetricia es así, ¿eh? ¿Qué tenemos? 3 horas después, prefiere continuar con pérdida de líquido por vía vaginal. Las contracciones aumentan de intensidad, percibe que se mueve el bebé, no hay sangrado. Latidos están en 124, la dinámica está mejor. Sigue perdiendo líquido claro sin mal olor. Está dilatado 2, incorporado 50 P-3, pero se palpa cordón. ¿Cuál es el diagnóstico? Multigés de 9 semanas por eco precoz. Se palpa cordón y palpo latidos. Prolapso de cordón. Una ruptura a término de 10 horas, trabajo de parto fase latente. Activo. ¿Qué hago? Cesárea. Porque si comprimo por mucho tiempo, el hipoxia fetal y el bebé se muere. ¿Qué hago sacando un bebito por vía vaginal? Bueno, nada, no sé. Entonces siempre recordar, hacer anamnesis. Ustedes ven, desde antiguo, la medicina ha sido generalmente clínica. Se pregunta al paciente,
para darnos una idea de lo que está pasando con ellos. Se ausculta, se examina el paciente, no es que me lo cuenten, no me copio del compañero, no es lo que me dijo la doctora o el doctor. Examino, y hay que aprender a examinar. Primero miro cómo hace el doctor o la doctora y después lo tengo que hacer. Cuanto más haga, mejor van a salir las cosas. Acá también examina qué cosas tiene la garganta, qué tienen los pulmones. Y después razono, ¿qué hago? ¿Qué cosa es lo que tiene? ¿Qué le voy a pedir? ¿Cuál es mi diagnóstico? Porque de acuerdo a lo que yo razone y lo que yo crea que es mi diagnóstico presuntivo, voy a pedir eso, voy a pedir lo otro. Pero si no sé, ¿qué voy a pedir? No voy a saber nada. Cuando ustedes programan para un viaje, no digo, a ver, ¿en qué hotel me voy a poner? Pero digo, ¿dónde voy a ir? Para sacar los pasajes, con tiempo, las locaciones, el hotel, dónde va a ser mi ruta para ir a pasear. Entonces, primero es lo primero. Hagan una buena anamnesis, hagan un buen examen físico, razonen lo que tienen a la mano y hagan un diagnóstico. Y después pidan todos sus exámenes auxiliares para que puedan manejar al paciente. Si no, ¿qué pido? ¿Cómo lo manejo? El examen no le va a llegar en 1 hora, mínimo va a demorar 2 o 3 horas. Tengo que pedir en forma racional, tengo que pensar. Y después comienzan a tratar al paciente. El paciente no solamente es corazón, intestinos, útero, vagina, ojos. Es una cosa integral. Traten de tratar así a la paciente. A veces hay que tener paciencia exacta, pero ¿qué le hacemos? Para entender a la paciente. Porque no solamente es la paciente y el feto, es la paciente, el feto y todos los problemas que tenga. Que el marido se fue, que no tiene trabajo, que viene de Venezuela, que está comprando en la calle, que nadie le quiso comprar. ¿Sí o no? Igual que ustedes. Ustedes van a la práctica y a veces están cansados. ¿Qué tendrán? Pues no. Se pelearon con el enamorado, las abandonó, usted la abandonara, no tiene la plata para pagar la universidad. Entonces, todas esas cosas afectan. Entonces, a veces conversando puede mejorar las cosas. Entonces, el paciente comienza. Y si ustedes le preguntan, el paciente es un libro abierto. Conversa y sale todo lo que ustedes ni pensaban. Listo. Gracias, chicos. ¿Preguntas?